Crónicas de Espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Aquellos interesados, intrigados, emocionados por aquellos sucesos extraños, inenarrables, paranormales, extraordinarios que rodean nuestra realidad. Y en este especial mensual, en el cual hemos tocado los casos de la brujería y oficios similares desde el mes de enero, pues retomaremos esa temática harto interesante que es motivo de leyendas para todos nosotros, y un oficio muy parecido y cercano al de la brujería tradicional occidental, medieval, que es la que conocemos prácticamente, o en el caso mexicano al de los chamanes. Pues permítame compartirles el caso de la santería. Pero vayamos al principio, al origen. Definamos la santería. Hemos escuchado en este México que en algunas ciudades hay personas que ejercen esos rituales, que se atribuyen como santeros, que mezclan esa profesión, ese oficio, con el chamanismo mexicano y toda suerte de artes curativas, adivinatorias, predestinatorias y poderes mágicos. La santería es una religión afrocaribeña, la cual combina aspectos animistas de origen africano y panteístas con la adoración de los antepasados atribuibles a las religiones indígenas americanas y al catolicismo, en este caso caribeño o cubano, que también después adoptan en los países donde reside. Es una religión, pues, sincretista que se mezcla y que sus orígenes son los orichas o dioses del panteón yoruba, un pueblo al suroeste de Nigeria, y que esos yorubas se han mezclado con los santos católicos. Le dicen ellos la religión de los orichas. Tiene un gran número de mitos, cuentos o leyendas. Le llaman pataquí, que dan razón de ser de muchos de sus ceremonias y costumbres y las hace entendibles para nosotros que no las practicamos. ¿O sí? Quizás alguno de ustedes ha acudido con algún chamán, algún santero, o alguien que hace prácticamente de todo, y mal, dirán ustedes. Aunque hay más de 400 divinidades en el original de los Yoruba, realmente hay 4 que son los más importantes. Algunos agregan otros 4. Los veremos más adelante. En el sincretismo, esos santos africanos se han mezclado, se han combinado, se han disfrazado con santos católicos. En esencia, ¿y por qué tiene cierta polémica, pero también pues un relativo auge en algunos sectores sociales? Porque la santería es una religión adivinatoria y le ofrece entonces al creyente los medios para tener acceso al conocimiento del mundo y a lo que ellos atribuyen las fuentes principales del poder. Practica una magia imitativa con preceptos positivos y negativos. Se pueden hacer cosas buenas y cosas malas. Aunque ellos dicen que hacen solamente la práctica de la magia blanca. ¿Cómo surgió la santería? Bueno, imagínense que en el siglo XVI y a finales del XV, los colonizadores españoles principalmente trajeron miles de yorubas para esclavos en Cuba, Brasil, Haití y Trinidad. Pero estos se aferraron a sus prácticas religiosas y ante la imposibilidad de practicarlas, valga la redundancia, pues las disfrazaron y las mezclaron con tradiciones africanas, ajustando esa religión del yoruba al medio ambiente del Nuevo Mundo. Como dijimos, dada la persecución católica de la religión en todas las islas del Caribe, en Cuba
y por qué no decirlo, también en la parte oriental de México, pues no las practicaban abiertamente y asimilaron los símbolos de la Iglesia Católica, la única iglesia legal en esa región. Conforme a las semejanzas de los santos católicos, les dieron nombres yorubas. Los adoptaron. Entonces estaban rezando, estaban practicando ante un altar con un santo, pero realmente en su interior sabían que era Changó, por ejemplo, o que era Olofi, etc. Sin embargo, cuando los esclavos africanos fueron migrando, comprando, vendiéndose a México, a Perú, a Colombia, incluso a Estados Unidos, pues fueron llevando consigo la religión de la santería o las prácticas santeras, que no entraba en oposición a ser católico para ellos. Incluso cuando hay un exilio cubano después de la llegada de Fidel Castro, pues a Miami y a otros lugares donde hay amplia migración de esa isla, llegaron la fe en los orichas. Entonces, incluso podría decirles que en mayo de este año, una convención de santeros en Los Ángeles llegaron a decir que ellos habían predicho que vendría la pandemia del coronavirus. La pregunta es, ¿les creemos o no? Pero vayamos ahorita más bien a desarrollar la religión. Para el que practica la santería, el especialista, las deidades son entidades sobrenaturales y emanaciones del Dios creador que le llaman Olofi. Sobre todo, adoran a los dioses que pueden representar con imágenes religiosas católicas, por ejemplo, Obatalá, en la Virgen de la Merced, patrón de paz y pureza. Orunla, abajo de San Francisco de Asís, que es el patrono de los sacerdotes santeros. Yemayá, la más socorrida y a la que acuden muchas mujeres porque es la patrona de la maternidad, es la Virgen de Regla. Ochun, la hermana de Yemayá, pero ella es del amor, del matrimonio, del oro, es como la Afrodita cubano-africana, es la Virgen de la Caridad del Cobre. La reina de los muertos, ella es Oya, representada por Santa Teresa o bien por la Virgen de la Candelaria. Y básicamente, Changó. Changó es la divinidad de la virilidad, el más recurrido por los hombres, el patrono del fuego, el relámpago y el trueno, la victoria sobre las dificultades. A este lo escondieron en la imagen de Santa Bárbara, que por cierto, Changó era muy jijín. Él tenía varias mujeres en la tradición yoruba original. Quizás por eso los hombres siempre piden favores con el santero a través de Changó. También la religión de la santería utiliza a algunos dioses menores, utiliza a piedras consagradas, a pequeñas figuras, a collares que conservan el color del oricha, que sirven como amuletos para protegerse de infortunios y de malas influencias. Se lavan, se bañan en líquidos sagrados hechos de plantas, se limpian, se frotan en aceite y entonces hacen que uno se asimile con la divinidad. Cobran poder, hasta son entidades diferentes y andan en los altares colgando todo tipo de collares, los venden como amuletos. También tienen otro tipo de situaciones cuando acudes a un lugar donde trabaja el santero, que son las caracoles que utilizan para adivinación. Propiamente ellos no tienen templos, sino que utilizan esas casas donde vive el santero, que hacen sacrificios de seres vivos, que hacen transiciones y ponen a las personas en trance. Sí,
Y el proceso de iniciación para ser un santero completo es largo, es costoso. Son varias fases y varía según el tipo de oricha. Baños especiales, ropa blanca, agua de purificación, etcétera, etcétera. En la iniciación y en ciertos rituales hay que sacrificar animales, porque dicen ellos que no hay sacrificio sin sangre. Lo más común, porque ellos creen en la reencarnación, es la adivinación. La gente va y acude para saber cómo será su futuro. Y, claro, que dentro de ciertas limitaciones es posible escoger el tipo de destino para la próxima vida. Algo parecido a la predestinación. La mayoría de las personas en el caso mexicano son recurrentes a visitar a los santeros para hacer amarres, para que las personas encuentren de nuevo al amor perdido que se fue, para recuperar el cariño de la esposa o el esposo. Eso es principalmente el negocio más importante. Se pueden sacrificar chivos, carneros, cerdos, pero también a otros la tortuga, a otros el gallo, y ofrendas que tienen miel, fruta o frijol negro y arroz. El sacrificio de animales, la sangre ofrece una especie de fortaleza, infunde virilidad, aumenta la energía. A veces significa perdón. Y es el problema que la religión de la santería de repente tiene en algunas ciudades o municipios e incluso países, que por cuestiones sanitarias no permiten tener gallos, tener chivos ahí en el lugar del sacrificio, y entran en problemas con las comisiones de salud. Para la santería, la sangre de los animales sacrificados pertenece a los orichas, al Dios creador. La matanza de estos animales no es algo sin sentido, sino algo que se trata con seriedad y respeto. Y se remiten en este sincretismo a los sacrificios que hacían los israelitas en la Biblia para su Dios, Yahvé o Jehová, como lo quieran mencionar. Los antepasados, los muertos, siguen ahí, se pueden consultar, a ellos se puede recurrir, aunque sea algo escalofriante. También es una forma de practicar rituales en homenaje y en recuerdo y en llamado a los antepasados, pero aquí se requiere sacrificar animal de 4 patas, un cerdo, un chivo, no aves, las aves son para otros objetivos. Y en el caso de la ciudad desde la cual yo emito y grabo este programa, hubo una polémica el año pasado, a finales del año pasado. Un personaje que se llamaba el maestro Juan Diego, que incluso se anunciaba en algunos programas de radio o hacía sus comerciales, fue asesinado. Todos decían que el maestro Juan Diego era un tipo amable que siempre saludaba, con su atuendo formal, camisa de manga larga, sus sacos oscuros, pero el día en que lo asesinaron, vestía una túnica roja. Juan Diego era un colombiano dedicado a la santería, pero hacía de todo. Tenía un centro esotérico en el centro, por la calle 5 de febrero, alto pero de tez blanca, contrario a lo que uno se imaginaría, adulto contemporáneo. Decían que pues vino con su novia, que también era originaria de Colombia. Recuerden que la santería está en todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta Perú y partes de Argentina a raíz de la migración. Y toda la gente afrodescendiente que ha migrado. Quienes entraron a su centro de oración decían que era un lugar un poco misterioso, que incluso las recepcionistas contratadas no se prestaban para platicar, y que desde que habían abierto el lugar
cosa de poco más de un año, habían pasado 5 asistentes. Decían que era muy bueno, pero evidentemente las asistentes no podían ver las prácticas del yoruba, del santero, ni los sacrificios cuando se dieron a hacer. Nunca vieron los trabajos de brujería o de santería, no se enteraban de los amarres o los embrujos. Y entonces sí quedó el misterio del homicidio doble, porque el maestro Juan Diego fue asesinado en el mes de noviembre del 2019, junto con su asistente, mientras estaba abriendo el negocio. No pudo adivinar que lo asesinarían, o no quiso. Al menos 3 detonaciones fueron escuchadas por sus vecinos. Y un automóvil estaba esperando a que las víctimas salieran del centro de oración para abrir fuego contra ellos. Pero dejemos las noticias tristes, porque sí, en todas las ciudades mexicanas, sea por cultura popular o sea por la migración de los afrodescendientes, de los habitantes de Veracruz, de Campeche, de Tampico, incluso de Guerrero y Oaxaca, tenemos que hay varios santeros, y León no es la excepción. En la colonia obrera, por no especificar más, habita un santero joven, apenas encima de sus 30 años, pero él sincretiza las prácticas y creencias tanto de las chamánicas como las del yoruba, y lo hace desde los 7 años. Él dice que desde los 6 o 7 años él empezó a ver cosas. Es cholico, así lo conocen, y cholico empezó a ver cosas desde los 7 años que los demás no veían. Lo llevaron con psicólogos, personas que lo trataron de ayudar, pero él se dio cuenta que era un don, que él podía contactar con gente muerta. Sin espanto, Mauricio aceptó su realidad y empezó a estudiar por su propia cuenta. De manera autodidacta, vio cómo esa anomalía se convertía en un don y él podía ayudar a la gente, aunque a veces provocaba temor el adentrarse en ese conocimiento. Ya pasado de sus 35 años, tiene más de 20 años de practicar la santería, y en esa mezcla rituales y creencias prehispánicas con creencias africanas. Un santo, y él nos lo dice en la entrevista, es lo mismo que un personaje o un rey, un dios africano. Él se encomienda a la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, que es, recuerden ustedes, la diosa del amor, y por eso seguramente es muy recurrida por varios de sus clientes. Y así es por ser Ochún, o la Virgen de la Caridad del Cobre, pero también en la Virgen de la Candelaria y San Francisco de Asís y Changó, el más importante. Sabe de eso cuando se le pregunta, y no hay incongruencia entre sus conocimientos con los que podemos encontrar en las fuentes bibliográficas estrictas, las investigaciones. ¿Qué hay de interesante en su templo, en su lugar de trabajo? Pues precisamente que tiene tortugas, que tiene caparazones en uno de sus altares. Para él es un símbolo de su cabeza de inteligencia. En otro altar, en el de la Virgen de la Caridad del Cobre, tiene plumas de guacamaya que simbolizan belleza, dinero y amor. Y hay una diferencia porque él tiene a Jesús, que es Orumila, y lo tiene con un cuerno de venado y un cuerno de alce, que es para llamar al santo cuando se hace una petición. Y tiene toda una serie de símbolos, los más interesantes. Espadas que simbolizan tridentes, que simbolizan protección y justicia. Machetes que representan trabajo. Y efectivamente, hay personas que regularmente acuden con Cholico, que son deseosas de conocer su futuro, que están nerviosas porque no ha llegado el marido,
Y efectivamente la santería sigue siendo una práctica muy difundida, no tan mencionada, pero que ahí está, dándole vida al más allá, a lo imaginario o a lo real. Usted tiene la mejor opción. Esto fue Crónicas de Espanto del mes de agosto. ¿Conoce algún santero? Escriba, comente, ya sea en el podcast, en la aplicación que escucha, o a crónicasdeespanto0@gmail.com.